Learning. Hoy vamos a hablar de préstamos, cómo amortizar un préstamo. Todo el mundo sabe lo que es un préstamo, pero quizá no todo el mundo sepa cómo se calcula. Por tanto, vamos a aclarar primero los conceptos. Un préstamo es un capital que un banco, un prestamista, le presta a alguien que necesita dinero. En este caso, pues un prestatario, un deudor, que diríamos. Los préstamos, no vas al banco, pides un préstamo y lo devuelves íntegramente junto a los intereses en un solo pago, sino que normalmente se devuelven en diferentes cuotas, en diferentes periodos. A la hora de firmar un contrato, pues aquí ya se establecen las cláusulas donde se estipulan pues, el número de periodos, la fecha de vencimiento en que se tiene que devolver este préstamo. De sistemas de amortización, de sistemas de devolución de préstamos hay tres. Está el sistema alemán, el sistema americano y el sistema francés. Los tres veréis que tienen las mismas variables, tienen cuotas, tienen número de periodos, tienen intereses, tienen términos amortizativos, pero cambian un poquito a la hora de calcular las cuotas. La casuística es un poquito diferente. Vamos a empezar por el sistema alemán. Yo a mis alumnos siempre les explico que los alemanes, como son un poco cuadriculados, que nadie me malinterprete, lo que hacen es, o el sistema alemán, mejor dicho, lo que hace es coger este capital, este capital que nos prestan, y lo divide entre el número de periodos. Entonces, de esta manera ya tenemos los términos amortizativos. Estos términos amortizativos son siempre constantes, siempre se devuelve la misma proporción del capital que nos prestan, y en base a estas amortizaciones, estos términos amortizativos que vamos devolviendo, pues calculamos los intereses. Por tanto, los intereses cada vez serán menores. Luego están los americanos. Los americanos son un poco living la vida loca. Entonces ellos te dejan el dinero y te dicen, ya me lo devolverás. Tú al final del periodo, en fecha de vencimiento, me lo devuelves. Entonces, lo único que hacen durante los periodos intermedios, los periodos de pago, es pagar intereses. Por tanto, siempre los intereses son constantes, siempre pagamos los mismos intereses. Y cuando llega la fecha de vencimiento, pues pagamos los intereses y devolvemos el principal, devolvemos todo el capital de golpe. Y luego está el sistema francés, iba a decir los franceses, luego está el sistema francés, que lo que hace es, lo que primero se calcula es la cuota. La cuota es lo que pagamos al banco. La cuota es la suma de amortización, de término amortizativo, más intereses. Al final, cuando yo pido un préstamo, lo que a mí me descuentan cada mes o cada trimestre o cada año, dependiendo del tipo de periodo en que tenga que devolver, es la cuota, es lo que a mí me descuentan de la cuenta bancaria, la cuota. Entonces, el sistema francés lo que hace es que siempre paga la misma cuota, siempre paga la misma cuota. Por tanto, tenemos sistema alemán, donde los términos amortizativos son siempre los mismos, los intereses son decrecientes, por tanto, lo primero que calculo son la amortización. Sistema americano, donde los intereses son siempre los mismos, son constantes, por tanto, lo que calculo primero son los intereses. Y luego tenemos el sistema francés, donde las cuotas siempre son las mismas, siempre pagamos la misma cuota. Por tanto, es lo primero que calculo. Alemán, lo primero que calculo son amortizaciones. Americano, lo primero que calculo son intereses. Y sistema francés, lo primero que calculo es la cuota de amortización. Vamos a ver un ejemplo para que se vea mucho más claro. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Imaginemos que nos prestan un dinero y que lo tenemos que devolver en un solo pago. Imaginemos que este dinero son 5.000 euros, que nos lo prestan a un régimen financiero de un 7% anual y que tenemos que devolverlo en 2 años. Bueno, pues la operación sería muy sencilla. El 7% de 5.000 durante 2 años equivaldría a 5.724,50 euros. Esto sería lo que tendríamos que devolver a fecha de vencimiento.
Una vez hemos visto la devolución de un préstamo en un pago único, vamos a empezar con los sistemas de amortización. El primero, el alemán. En caso de que tengamos un préstamo de 5.000 euros a una tasa de interés nominal del 7% a devolver en 5 años, como hemos dicho, primero, para el sistema alemán, calculamos la amortización. Ya hemos dicho que es dividir el capital, estos 5.000 euros, entre el número de periodos, en este caso 5 años. Posteriormente calcularíamos el interés, sería el capital pendiente por la tasa de interés, 7%. Y por último calcularíamos la cuota, la suma de la amortización y el interés. Este sería el cuadro de amortización del préstamo, donde, como vemos, la amortización es constante, dividiendo el capital entre el número de periodos, en este caso 5.000 entre 5 años, donde tendríamos una amortización constante año a año, 1.000 euros. El interés, como hemos dicho, se calcula sobre el capital pendiente. Como vemos, a medida que vamos amortizando, cada vez debemos menos dinero, 5.000, 4.000, 3.000, y por tanto los intereses van decreciendo. En este caso, en el primer periodo es cuando más intereses pagamos, puesto que tenemos más capital pendiente, ¿de acuerdo? Este 7% sobre 5.000, en el segundo periodo el 7% sobre 4.000, en el tercero 7% sobre 3.000 y así sucesivamente. Y las cuotas serían lo que devolvemos año a año al banco, la suma de intereses más la amortización. Vamos a ver ahora el sistema de amortización americano, continuando con el mismo ejemplo. Capital de 5.000 euros, una tasa de interés nominal del 7% anual y un tiempo de devolución de 5 años. En este caso hemos dicho que los americanos nos prestaban el dinero y no devolvíamos el principal hasta la fecha de vencimiento. Por lo tanto, solo pagábamos los intereses. Esto es lo único que vamos a calcular, los intereses, en función del capital pendiente. De este modo, la amortización es cero, no se amortiza hasta el último periodo y la cuota equivale a los intereses. De esta manera, por tanto, es como quedaría el cuadro de amortización. Como vemos, los intereses son constantes, ya que se calculan en base al capital pendiente de devolución, que en este caso es 5.000, y no se devuelve hasta el último periodo. Así pues, la amortización es siempre cero hasta fecha de vencimiento, que se devuelve el principal, y las cuotas que se pagan durante cada periodo equivalen a los intereses. Y por último nos queda el sistema de amortización francés. Siguiendo con el mismo ejemplo, tenemos el capital de 5.000 euros, la tasa de interés del 7% nominal anual y un periodo de 5 años. En este caso tenemos que resolver primero una pequeña ecuación para extraer la cuota, ¿vale? La V pertenece al capital, en este caso son 5.000 euros, se multiplica por 1 más I, que es la tasa de interés, el 7%, y se eleva a N. N es el número de periodos, en este caso son 5 años. Todo ello multiplicado por la tasa de interés, dividido entre 1 más I elevado a N menos 1. Posteriormente calculamos los intereses, como ya sabemos, es el capital pendiente, que son 5.000, la primera cuota, por la tasa de interés. Y una vez tenemos la cuota y el interés, podemos extraer la amortización. Como sabemos que la cuota es la suma de la amortización más el interés, pues es fácil saber entonces que la amortización equivale a la diferencia entre la cuota y los intereses que tenemos que pagar. Vamos a ver cómo quedaría el cuadro. Como vemos, las cuotas son constantes. En este caso, tras realizar la ecuación, el resultado que nos da es de 1.219,45. Los intereses son decrecientes, como vemos, pagamos más durante las primeras cuotas, y la amortización, el reembolso, la devolución del capital prestado va aumentando, ¿sí? Por tanto, durante los primeros periodos pagamos más intereses y no amortizamos tanta parte del capital. Este tipo de sistema de amortización de préstamos es el más utilizado en hipotecas de tipo fijo, de tipo de interés fijo,
y es el más utilizado en España, ¿de acuerdo? Espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente videoprograma. Un saludo. Music, chill music, and all sorts of down